Al día siguiente, una brumosa tarde de enero, volví a los acantilados. No soy un experto, pero decidí echar un vistazo a la casa y hacer una estimación de gastos. El cartel de "Se vende" aún estaba clavado en el suelo del jardín. Recorrí la finca e hice algunas fotos. Tuve que abrirme paso entre la maleza, como si estuviera en la jungla. Había una gran cantidad de árboles, pero destacaban 4 palmeras tiesas como estacas cerca de la entrada. Un signo de riqueza y prosperidad en aquellos que habían emigrado a las Américas y regresado con sus alforjas cargadas de oro. Estaba a punto de subir al coche cuando apareció de la nada una elegante mujer vestida con un traje pantalón y una carpeta bajo el brazo. Sin dejarme tiempo a pensar, me dio su tarjeta. Resultó ser mi agente inmobiliario. Yo no la conocía porque los trámites los había realizado mi abogado. Me mostré algo sorprendido y confuso por su repentina presencia. Era una mujer recta y profesional, pero de mirada inquietante y segura. Me dijo que iba a enseñar la casa 30 minutos más tarde. Al verme allí parado, ella supuso que yo era un posible comprador. Cuando me presenté y comenté mis planes, ella sonrió, cosa que me llamó la atención. Esperaba otra respuesta. Acababa de perder su comisión del 5% en una venta de casi 4 millones. Echad cuentas. Pero no iba a ser yo el que se lo recordase. Me mudé 4 días después. Calculé 7 u 8 semanas viviendo entre botes de pintura y herramientas. Pero aquellas mohosas paredes y sucios muebles de chopo, y quizás también aquella amable embaucadora, me habían conquistado. Pero tardé mucho menos en descubrir algunos de sus lúgubres secretos bajo sus piedras. El viernes por la mañana bajé hasta el pueblo. Ya solo quedaban un par de firmas para poder comenzar mi nueva vida. Allí conocí a Julia. Se presentó en la inmobiliaria, haciéndose la despistada, mientras yo charlaba con Ana. Inocente y torpe como una niña, de altura media, pelo castaño y ojos oscuros. Lo llevaba mal recogido en una coleta hecha con una llamativa goma de color verde. Algunos mechones olvidados caían ondulantes por sus sienes. Unas gafas de pasta marrón que parecían haber viajado en el tiempo desde 1995, y un gracioso y sensual lunar sobre el labio superior. Su discreta sonrisa acentuaba las delicadas líneas de sus pómulos. Llevaba puesta una bata blanca desgastada por cientos de lavados y con las mangas manchadas por alguna sustancia de un color azul intenso. Su nombre estaba bordado sobre un bolsillo a la altura de su pecho. Doctora Blanco. Minutos después supe que era la farmacéutica del pueblo. Todo era parte del espectáculo. Su inseguro tartamudeo, sus movimientos indefinidos y sus visibles tics. Un papel digno de un Oscar. Ni siquiera Meryl Streep habría podido hacerlo mejor. Era evidente que no estaba preparado para otra relación. Pero Julia me hechizó al instante. De la misma forma que aquella antigua mansión. Bueno, quizás no de la misma forma. Nunca sabré si aquella intensa atracción fue producto de la magia romántica de Cupido o de la magia negra de Julia. Creo que apareció para ver con sus propios ojos a quien se enfrentaba. Si en lugar de un hombre solitario tratando de aliviar su dolor, se hubiese encontrado a un matrimonio con 3 niños y un perro, su plan habría sido otro. Era una mujer diabólicamente inteligente. Contraté una empresa local para hacer la reforma. Las obras empezaron el 14 de febrero. Quería conservar el estilo rústico de la mansión. Aprovechamos los muebles que no estaban podridos, el fregadero de cobre y la encantadora cocina de leña. Pronto nos encontramos con el primer siniestro misterio. Una puerta tapiada, detrás de una tosca estantería de la cocina. Escondía unas vastas escaleras que descendían adentrándose en la total oscuridad, de peldaños irregulares,
Parecían esculpidos con no más herramientas que martillos y cinceles. Las paredes pobremente apuntaladas, como en una vieja mina. Los clavos de hierro forjado que atravesaban las vigas eran prueba de que aquel agujero había sido excavado hace siglos. El jefe de obra mostró incluso más curiosidad que yo, pero también había temor en su voz. Manuel era vecino del pequeño pueblo de Los Robles. Me contó que su familia llevaba más de 200 años cultivando aquellas tierras al otro lado del bosque. No era un hombre culto, pero sí astuto, corpulento, recio y endurecido bajo el sol del campo. Pero mientras bajábamos, iluminando el estrecho túnel con un par de potentes linternas, se transformaba en un asustadizo y supersticioso anciano. Me contó algunas historias absurdas y fantásticas sobre los primeros habitantes de la casa y el maligno bosque de Azor. Lord Henry Crawford, narraba el capataz muy serio. Llegó desde Allende los Mares a Galicia en 1757. Era un hombre muy rico y poderoso. Había hecho su fortuna con el cobre y era dueño de medio centenar de minas, repartidas por el continente americano, España y Portugal. Él mandó construir esta casa. Eligió la ubicación exacta. ¿Y por qué aquí?, pregunté. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Lo escuché atento, puede que sugestionado por aquel siniestro escenario. Nadie lo sabe, pero este es un lugar maldito. Yo lo miré apretando los labios y poniendo los ojos en blanco. Siento decepcionarte, Manuel, pero esta casa ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Él me apuntó con la linterna exhalando asombrado. ¡Ah! «¡Eres un Crawford!», exclamó. No», respondí con cinismo. «Soy un Crespo». Al final de las escaleras había una puerta metálica. A un lado abultaba una oxidada cerradura de hierro negro. Las llaves colgaban de un gancho soldado a una viga. Manuel las agarró e intentó abrir, con movimientos secos a izquierda y derecha. Parecía atascada. Normal, pensé. ¿Quién sabe cuánto tiempo ha permanecido cerrada? El sudoroso capataz me las pasó y yo probé desganado. La llave giró suavemente 2 veces. Los engranajes movieron las gruesas barras que aseguraban la puerta, provocando cada una de ellas un estallido de metal contra metal. Clonk, clonk, clonk. Admito que me asusté, pero también tenía curiosidad. Entramos despacio y con mucho cuidado. Yo pensaba en algún peligro real, como un pozo o algún trasto con una esquina afilada o cortante. Pero Manuel, en otro mundo y otro tiempo, me contó algunas otras historias acerca de brujería y vudú. Me habló del bosque maldito de Azor y de su sórdido pasado y sus leyendas. No creí ni una sola palabra. De hecho, me recordó a mi abuela. Ella me contaba historias muy parecidas cuando yo era pequeño. Lo que aquí llamamos meigas. Las brujas, las hadas, han sido una parte de la tradición y la cultura de Galicia desde tiempos inmemoriales. Aún no hace tanto tiempo que las ancianas, no solo de pueblos perdidos, las consultaban. Cuando un niño sufría algún mal extraño y los médicos dudaban de su procedencia. Por parte de aquellas enjutas y extravagantes ancianas, la respuesta siempre era la misma. «Alguien te quiere mal, hija mía. Al niño le han echado un mal de ojo», decían. Lo único que las diferenciaba era el remedio. «Tienes que untar este ungüento hecho con romero, perejil y caca de oveja por todo el cuerpo del niño, en una noche de luna llena. Después enciende una vela, abre la puerta de casa, da 2 pasos hacia adelante y escupe en el suelo». Pero el hecho es que sus delirantes recetas siempre funcionaban. Yo mismo pude comprobarlo.
Aquellas mujeres de verdad tenían algo especial. Pero los relatos de mi capataz iban mucho más allá de los cuentos habituales, sobre todo cuando al llegar al final de aquel inusualmente largo tramo de escaleras, nos encontramos una gran sala circular de paredes metálicas, algo todavía más inusual. No soy historiador, pero casi podría haber dicho imposible, dada su fecha de construcción. Unos 20 metros de diámetro. De las rugosas paredes sobresalían rudimentarios apliques de hierro que sostenían consumidas antorchas de madera. El suelo estaba húmedo y cubierto de una espesa capa de musgo y hongos, que servían de hogar para lombrices e insectos nocturnos. Los dos apuntamos nuestras linternas en la misma dirección. Admito que un escalofrío recorrió mi cuerpo, cuando nos topamos con una gran roca, burdamente tallada en el mismo centro del sótano. De un peculiar color blanco, cientos de símbolos o letras grabados con paciencia en su superficie, rodeada por un tumulto de huesos. Sobre la tierra quedaban rastros de pintura blanca, insuficientes para adivinar lo que habrían pintado. Al acercarme me fijé en varias plastas de una sustancia amarillenta, 5, para ser exactos, que formaban un círculo alrededor del inmaculado menhir. Era cera, los restos de muchas velas consumidas unas encima de otras. Lo deduje al ver los embalsamados cordeles de lino. Desde la cocina, las voces de los obreros y el ruido de las herramientas eran solo el eco de un murmullo. La reacción de mi impresionable compañero espeleólogo fue mucho más exagerada que la mía. Se arrodilló asustado y comenzó a rezar persignándose repetidas veces. Era evidente que el lugar había sido usado para realizar algún tipo de ritual pagano. Pero ese tipo de cultos demoníacos eran muy comunes, curiosamente entre las gentes de clase alta de la época. Sin embargo, sucedió algo mucho más aterrador que aún no puedo explicar, justo antes de salir corriendo como un gato asustado. Me di la vuelta buscando con la linterna el túnel por el que habíamos llegado. Pero a mi espalda solo había frío metal. No me alteré en absoluto. Cualquiera se hubiera desorientado allí abajo. Seguí el recorrido de la pared como un vigilante hasta llegar a trazar un círculo completo. Las escaleras ya no estaban. Miré hacia Manuel. No se había movido. Continuaba con las rodillas hincadas en el suelo, encogido y con las manos entrelazadas, pegadas a su frente. No quise asustarlo todavía más. Sentí por un momento la agonía del que ha sido enterrado vivo. Volví a hacer el mismo movimiento, esta vez temblando. Al pasar por encima de la piedra me quedé congelado por el miedo. El fuego de las velas volvía a alumbrar el sótano, pero sostenidas por 5 mujeres, vistiendo túnicas negras. El rostro de una de ellas brillaba titilante y anaranjado. Su gesto era estremecedor. Alzaba los brazos gritando, o eso parecía, puesto que no escuché nada. Grité. Mi linterna se apagó sin motivo. La agité ansioso y volvió a encenderse. Fue menos de un segundo. Y cuando volví a tener luz, aquellas siniestras figuras habían desaparecido. Las escaleras estaban en su sitio y uno de los obreros bajaba gritando mi nombre. El tipo de los muebles estaba en la puerta esperando una firma. Levanté de un fuerte tirón a Manuel y le di un empujón para que se moviese. Al llegar arriba, recogió sus cosas y se marchó lanzando todo tipo de advertencias y conjuros. Le prohibí que contase a nadie lo que había visto, aunque sabía que lo iba a hacer igualmente. Me costó días convencerlo para que volviese. No puedo decir que aquella experiencia no fuese perturbadora, pero en cuanto retomé el trabajo y la reforma avanzó,
Lo olvidé. Julia, con la que ya había tenido la primera cita, estuvo de acuerdo conmigo en que solo había sido producto de la sugestión, un caso de histeria colectiva a pequeña escala. Se mostró fascinada cuando le enseñé el sótano. Ella también había vivido toda su vida en el pueblo. Conocía la leyenda de los Crawford, pero como mujer de ciencias, su opinión era similar a la mía. Nos reímos un buen rato, mientras yo representaba exageradamente la escena, con detalle, mientras cenábamos en un elegante restaurante de la ciudad. Nuestra relación comenzó de forma sosegada pero intensa. Ella también era viuda. Su marido había fallecido en los primeros ataques. Desde entonces vivía centrada en su trabajo. Solo tenía unos primos al otro lado del país y un par de amigas en el pueblo. Ambos éramos amantes del cine y la literatura. Su personalidad me sedujo de tal forma que llegué a sentirme culpable pensando en Sofía. Dejamos de vernos durante un par de semanas. Ella lo comprendió. No hizo falta decir nada. Pero entonces ocurrió algo que nos acercó de nuevo. Miércoles 7 de marzo. Lo recuerdo porque había firmado un contrato con un cliente importante. Había llegado a casa a eso de las 17:30. Acostumbrado ya al constante martilleo, el ensordecedor siseo de la lijadora y los alaridos de los obreros, me sorprendió el fúnebre silencio, que me arrolló al abrir la puerta. Las herramientas seguían en su sitio. Un rodillo rebosante de pintura estaba tirado en el suelo del recibidor. Desde el charco color crema surgían las huellas de unas botas de trabajo que cruzaban la cocina, giraban a la izquierda y se perdían en la oscuridad de la entrada al sótano. Todas las luces estaban apagadas. Me puse muy nervioso. Llamé a Manuel angustiado. No tardó en llegar más asustado que yo, agitando los brazos y gesticulando espantado como un predicador. «¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí!», repetía. Descendimos al abismo sosteniendo las linternas con fuerza. Presioné el interruptor, pero las luces que ya habían instalado no funcionaban. Los llamamos por sus nombres varias veces, pero nadie respondió. Nos miramos el uno al otro. El adusto hombre de campo había perdido sus facciones. Lucas y Dimitri eran dos buenos chicos, honestos y entregados. Llevaban muchos años trabajando para Manuel, pero era evidente que algo funesto había sucedido. Manuel subió apurado hasta la cocina y volvió portando un pesado martillo. No sé en qué estaba pensando, pero yo nunca olvidaré el macabro escenario que nos encontramos en aquella lóbrega bodega. Me pasé una semana vomitando. La piedra se iluminaba latente en un color rojo carmesí, completamente bañado en sangre. La sangre del pobre Luca, que yacía con su espalda ensartada sobre la afilada punta de granito que atravesaba su cuerpo y brotaba de su pecho. Sus piernas y sus brazos colgaban muertos como piezas de carne en un matadero. Tenía una horrible herida abierta en la cabeza. La sombra de Dimitri se dibujaba de rodillas frente a nosotros, de espaldas a nosotros. Se movía adelante y atrás como implorando, susurrando algún tipo de incomprensible plegaria. Ajeno a la realidad, totalmente absorto, pese a que lo enfocábamos con las linternas e intentábamos comunicarnos con él. «Dios mío, ¿qué has hecho, chico?», exclamó horrorizado entre lágrimas el capataz. «Te lo advertí. Este lugar está maldito. Este lugar está maldito». No había cobertura entre aquellas paredes metálicas. Tuvimos que subir para llamar a la policía. Un terror que jamás había sentido me sobrecogió al ver cómo dos agentes se llevaban esposado a Dimitri. Su rostro expresaba una absoluta desolación.
Llorando abatido, juraba no acordarse de haber cometido aquel crimen atroz. Aseguraba estar pintando en el vestíbulo, hasta que se vio afectado por un molesto zumbido que parecía provenir del sótano. Una borrosa bruma cubrió su mente. Cuando volvió de su letargo, se encontró ante el cadáver de su compañero. Por supuesto, su declaración no sirvió de nada. Manuel recogió su material y se marchó. Esta vez para no volver. Pero cuando ya salía por la puerta principal, se giró, sacó una tarjeta de su cartera y me la dio. Me miró triste, colocó una mano sobre mi hombro y asintió de forma compasiva. Yo que usted me marcharía de esta casa hoy mismo. Pero si está decidido a quedarse, llame a este número. Solo ellos podrán ayudarle. Se dio la vuelta, cargó su furgoneta y subió el cerro afligido. Yo estaba totalmente destrozado. Aún me temblaban las piernas cuando entré en casa aturdido por un nefasto caudal de emociones. Me senté en el sofá del salón. Encendí el televisor, pero las imágenes se perdían antes de llegar a mis retinas. Miré la tarjeta sin ánimo. En una esquina, un emblema desconocido para mí. En el centro, un número de teléfono. Debajo, 4 palabras para completar aquella grotesca situación. Departamento 13. Problemas extraños. No había nada que investigar, pero durante 24 horas en las que no pude dormir ni concentrarme en nada, me acompañó el murmullo lejano de una docena de miembros de la policía. Me hicieron un centenar de preguntas sobre Dimitri y sobre la espantosa habitación. Afortunadamente me ahorraron la horrible tarea de limpiarla. Las últimas en abandonar la casa fueron 2 agentes que se ofrecieron a quedarse vigilando en el coche patrulla. 2 mujeres de rasgos duros y complexión atlética. Era innecesario, pero ellas insistieron. Me estaba sirviendo una copa, agobiado por un silencio que ahora me parecía aterrador, cuando inesperadamente el timbre de la puerta sonó 3 veces. Di un salto, derramando parte del whisky por encima del mueble bar. Maldiciendo, me acerqué a la entrada y abrí pensando quién podría faltar. Comisario, el alcalde. Era Julia. Las noticias vuelan en los pueblos. Sentí alivio al verla. Nos abrazamos durante más de 1 minuto. La invité a entrar cabizbajo. Ella sonrió piadosa, pero me percaté que antes de entrar, ladeó ligeramente la cabeza y asintió. Una de las agentes devolvió el mismo gesto. Quizás se conocían. Fue la primera noche que Julia durmió en casa, y aunque suene pueril, he de decir que acabó de conquistarme. Fue muy agradable volverse a despertar acompañado entre sábanas templadas, oler el café recién hecho a primera hora de la mañana y poder mantener una agradable charla antes de empezar el trabajo. Pero Julia resultó ser solo una sirena que me atraía con sus cánticos hacia el desastre. Y aquellas románticas mañanas, un claro en la tormenta. No se mudó definitivamente hasta 3 semanas después, cuando mi salud comenzó a empeorar. Tuve que ir acabando yo mismo las obras. Logré contratar a otro equipo, pero no tardaron en marcharse espantados. Decían que se oían incorpóreas voces y susurros detrás de las paredes, bajo el suelo de la casa, que veían sombras extrañas y aquel inquietante zumbido que impregnaba las mentes de todo aquel que se acercaba a la abominable entrada del sótano, de perturbadoras ideas nocivas. No se lo pude reprochar. Yo, escéptico por naturaleza, había sido testigo de los mismos fenómenos. Julia volvió a apaciguar mis pensamientos en cuanto le conté lo que estaba pasando. Opinó que todo era producto del estrés. Pero para mi sorpresa, no me recomendó visitar a un médico o a un psicólogo.
Descubrí que era una entusiasta, una auténtica experta en medicina tradicional. Me preparó un té con una aromática y relajante mezcolanza de hierbas y dormí toda la noche como un bebé. Después de aquellos terroríficos acontecimientos, tuvimos 4 semanas de tranquilidad, en las que me fui degradando como un enfermo terminal. Entonces aquel maldito gato apareció en nuestras vidas. Otro de los muchos puntos de esta historia, que ahora sé, no fueron casuales. Julia parecía feliz. Yo no tanto. Nunca había tenido mascotas ni hijos, y no me acostumbraba a compartir mi espacio con alguien que me ignoraba. Lo único positivo era que, como casi todos los de su especie, apenas necesitaba cuidados. Era sigiloso, tranquilo e independiente. Quizás demasiado. Solo necesitaba un par de juguetes, un plato de comida y una caja con arena. Sin embargo, observé que Julia, desde el principio, tenía una relación bastante enfermiza con él. En cuanto entraba por la puerta, el gato se pegaba a ella y no se separaba hasta que alguno de los dos se iba a dormir. Ella lo acariciaba en su regazo como el villano de una antigua película de espías, y el animal frotaba la cabeza contra su pecho. Julia le hablaba como si se tratase de un niño pequeño, y él maullaba entrecerrando los ojos. Incluso a veces compartían la comida. Era perturbador. Llegué a pensar que Julia deseaba tener hijos, pero no se atrevía a decírmelo. Si se movía por la casa, el gato iba detrás, o más bien debajo. Se escurría zigzagueando peligrosamente entre sus pies, mientras ella caminaba. Solo se separaban cuando yo me acercaba, aunque también aborrecía al cartero y a los nuevos obreros, que habían empezado a reparar el tejado. Pero con las amigas de Julia era igual de cariñoso y servicial. A Poe le gustaban las mujeres. Sí, habéis leído correctamente. Ese fue el nombre que mi pareja eligió. Sutil, ¿verdad? El gato tenía sus rutinas diarias casi milimetradas. Había días que no me cruzaba con él hasta que se manifestaba, subido sobre alguna de las estanterías de mi oficina, inmóvil como una esfinge. Podía pasar horas en aquel estado, mirándome con aquellos ojos negros penetrantes que desde el día que llegó a nosotros me ponían los pelos de punta. A veces me quedaba trabajando hasta muy tarde. En el silencio de la noche, el dulce menino se convertía en una sombra escalofriante que se ocultaba en los oscuros rincones de la casa como un espectro. Sentía su fría e inquietante mirada en mi cogote. En algunas ocasiones no podía evitar girar ligeramente la cabeza buscando su negra silueta con el rabillo del ojo. Pero no lo encontraba, lo cual me ponía más nervioso. Al principio supuse que eran celos. Una mañana se lo comenté a Julia mientras desayunábamos. Ella siempre templaba mis retorcidas ideas. Pero no tardé en confirmar que estaba en lo cierto. Y aunque esto pueda sonar absurdo y ridículo, que las intenciones de aquel gato eran malvadas. En mayo, Julia fue contratada por los laboratorios de Neocorp para dirigir una importante y confidencial investigación, que algunos días la mantenía ocupada hasta altas horas de la noche. Eran las 9:45 de un lluvioso sábado. La cena ya estaba en el horno y yo esperaba impaciente a escuchar el sonido de las llaves en la puerta. Añadía unos últimos detalles a un diseño. Cuando apagué el ordenador, el siniestro bicho apareció reflejado en la pantalla. Con sus patas delanteras estiradas, su lomo torcido hacia la derecha y su cola colgando como un péndulo sobre uno de los armarios de mi despacho. El mentón erguido como un aristócrata y el ceño fruncido. Salté hacia atrás asustado, tropecé y caí al suelo, golpeándome contra la tarima. Al abrir los ojos vi cómo la cabeza del gato sobresalía lentamente del mueble.
Entonces descolgó una de sus patas de una forma inconcebible para cualquier otro animal, hasta que estuvo rozando un pesado trofeo con una base de mármol y la parte superior en forma de punta de lanza. Lanzó un rápido zarpazo, con la fuerza suficiente para derribarla. Cayó como una puntiaguda estalactita desde lo alto. Reaccioné a tiempo y me aparté antes de que me atravesase el cráneo. Se hizo pedazos contra el suelo. Me quedé tumbado boca abajo, aterrado. Pensé en levantarme y aplastarlo contra la pared. El cabrón había intentado matarme. ¿O no? Estaba confundido. Solo era un gato. No es posible, susurré. Cuando me levanté ya no estaba allí, y no volví a verlo hasta que Julia llegó. En cuanto entró saludando cariñosa, el gato saltó a sus brazos acaramelado. Julia se detuvo al verme. Me miró sorprendida. Yo encogí los hombros asombrado. Perdona, cariño. Suponía que ya estarías durmiendo, me dijo. ¿Por qué iba a estar durmiendo?, pensé, pero no le contesté. Me dolía la cabeza y tenía hambre. Preferí pensar en cómo plantearle el problema. Al día siguiente se lo conté, tal y como había sucedido. Ella sonrió pensando que le estaba gastando algún tipo de broma. Solo es un gato, cariño, me dijo con su dulce voz. Un animal. Todos los gatos hacen ese tipo de cosas. Su condescendiente respuesta me molestó bastante. Discutimos un buen rato. Le advertí de la forma más delicada posible que si volvía a pasar algo parecido, tendría que llevar al gato a la protectora. Aunque en aquel momento estaba pensando en meterlo en la trituradora. Ella frunció el ceño y hizo una mueca con la boca, como si percibiera un olor desagradable. Un segundo después, su rostro tornó al gesto más comprensivo y amable. Cogiéndome de la mano, me recordó que yo nunca había tenido gatos, ni ningún otro animal, cosa que era cierta. Son como niños, cariño. Cuando un pequeño sostiene un palo entre las manos, puede acabar rompiendo algo o haciendo daño a alguien. No saben lo que hacen. Un buen argumento, pensé. Y remató su defensa, enseñándome una serie de vídeos en los que efectivamente gatos de todos los tamaños y colores se comportaban de forma similar. Sonreí y le di los últimos sorbos a mi taza de café. Ella se levantó, me dio un beso y se fue a trabajar. Aquella mañana de septiembre todo cambió para mí. Creo que Julia sospechaba que no me había convencido del todo. Yo intentaba comportarme con normalidad, pero cada día estaba visiblemente más nervioso, asustado, desconfiado. Noche tras noche, sin que siquiera pudiese escucharlo llegar, entraba a mi despacho, se subía en la misma estantería para observarme con aquellos demoníacos ojos amarillos. Saltaba sobre mí agazapado sobre las puertas o esperando escondido detrás de cualquier mueble. Y cada mañana me lo encontraba jugueteando y ronroneando con Julia, mientras ella llenaba su plato de comida. Me daban ganas de agarrarlo del cuello y lanzarlo por la ventana. Pero no podía hacerlo. No podía permitir que un gato me convirtiese en un neurótico. No sabía si quería matarme o volverme loco, pero había algo oscuro detrás de aquel gato. Me resistí a pensar en una explicación paranormal. Estamos en 2038, me decía a mí mismo. Estamos colonizando Marte. Los androides ya forman parte de nuestras vidas y la ciencia ha dado explicación a las cuestiones más complejas. Ya no queda lugar para fantasmas y maldiciones en el nuevo mundo. Pero ya habían sucedido demasiadas cosas inexplicables en torno a mi vida y aquella casa. Obstinado, a lo largo de los 3 meses posteriores, mi situación empeoró gradualmente. Una nube negra se había vuelto a cernir sobre la mansión de los Crawford. Las horas de vigilia, las dudas y el exceso de alcohol habían destrozado mi sistema nervioso. Apenas dormía.
Julia me había recomendado visitar a una psiquiatra, que me había recetado ansiolíticos, pero no los tomaba. Ella entraba en mi despacho cada noche y me miraba con un falso gesto compasivo, siempre acompañada de su fiel escudero, el cual ya me producía una reacción alérgica, supongo que psicosomática. «Tienes que dormir, cariño», me decía. «No tienes buen aspecto». Claro que no tengo buen aspecto, pensaba. Era evidente. El ambiente era putrefacto. Aun cuando se abrían las ventanas y se apartaban las cortinas, el aire fresco y la luz del sol parecían no querer entrar en la casa. Las luces se atenuaban adormiladas. La chimenea siempre estaba encendida, pero un frío sobrecogedor brotaba del suelo, congelando piedra y madera. Una sobrenatural humedad mohosa se extendía por las paredes, como el follaje de un viejo roble. Y yo me sentía cada vez más débil. En septiembre sufrí otro aparatoso accidente del que me salvé milagrosamente. Empezaba a tener dudas paranoicas. ¿Y si nada hubiera sido producto del azar? El haber encontrado la mansión, el conocer a Julia, las muertes, los accidentes. ¿Y si todo formaba parte de una conspiración? Pero una depresión me devoraba y acababa lamentándome, preguntando: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Incluso el fortuito encuentro con Poe, del que aún no os he hablado, había sido de lo más extraño. Tenemos que retroceder 5 meses, hasta el 23 de abril para ser exactos. Julia había ido al cementerio a poner flores frescas en la tumba de su madre. Su familia tenía uno de esos esperpénticos y megalíticos mausoleos, repletos de columnas y solemnes estatuas góticas. Los Blanco, una de las grandes familias fundadoras de Bahía Negra y dueños de media ciudad. Burgueses del viejo mundo, afincados en estas tierras desde hace siglos. Cuando llegué a recogerla aquella mañana, había un gran revuelo en el camposanto. Las voces y los gritos se escuchaban desde la entrada. Corrí hacia ellos en cuanto me di cuenta de que todo sucedía alrededor de la cripta de la familia de mi pareja. Al llegar allí, me encontré a varias personas arrodilladas, rezando, agitando sus cruces. Un grupo de mujeres se alejaba de la tumba persignándose, susurrando entre ellas, anunciando todo tipo de augurios catastróficos. Una anciana se había desmayado. En el centro, Julia discutiendo con 4 o 5 tipos. Varias personas habían escuchado ruidos extraños, quejidos y escalofriantes alaridos, provenientes del interior de las paredes de un panteón contiguo al de su familia. De arquitectura similar, pero abandonado a su suerte. Óxido, grietas y gruesas zarzas. Ni siquiera las placas de bronce habían sobrevivido al paso del tiempo. Era algo en principio imposible, pero yo mismo pude escucharlos. De alguna incomprensible forma, un gato maullaba tras aquellas piedras pulidas, que por supuesto llevaban más de 100 años selladas. Pese a la experiencia del sótano con el pobre Manuel, me sorprendió ver a tantas personas atribuyendo aquello a señales diabólicas o malos presagios. Me acerqué a ella, pero no la interrumpí. Ella pensaba que el gato simplemente se había colado por algún pequeño hueco entre las piedras, que después se habría cerrado por cualquier motivo, dejándolo allí atrapado. Todos sabemos que no es raro encontrar a estos animales vagando por cementerios, y ciertamente son extremadamente flexibles y capaces de colarse por rendijas o agujeros diminutos. Fue una de las cosas que me atrajo de Julia. Ella solo escuchaba a un gato atrapado pidiendo socorro. Se mantenía firme ante los delirios fanáticos y medievales de 5 hombres, y los anulaba, con argumentos racionales. Estaba intentando convencer a varios de los trabajadores del lugar para que derribasen la puerta y lo liberasen. En cuanto llegó el párroco, y siendo ella quien es, ¿por qué no decirlo?, no hubo ningún problema. En aquella situación, yo era un mero espectador.
Cuando por fin la puerta cedió, el gato se echó a los brazos de Julia, como si supiese que era la responsable de su rescate. Ella lo recibió entre sonrisas y caricias, mientras el mismo cura se persignaba un par de veces, dejándose llevar por sus anticuadas creencias. Bueno, eso pensé en aquel momento. Padre, no sea absurdo, solo es un gato, le dijo Julia con voz casi marcial. Sí, tiene razón, disculpe. Julia me miró de forma cómplice y sonriendo, al tiempo que me enseñaba a la que sería nuestra nueva mascota. Y así llegó Poe a nuestras vidas. ¿Entendéis ahora lo que os digo? Os repito que no soy supersticioso y apenas creyente, o al menos no lo era, pero incluso nuestro encuentro había sido espeluznante. Y así empezó este oscuro sueño. Cuando volví a cerrar con llave el maldito agujero, no volví a escuchar aquel inquietante sonido, ni a tener alucinaciones. Lo que me hizo pensar, evocando las historias de Manuel, que quizás ese era el principal propósito de la puerta. No obstante, un problema dio paso a otros. Un mal desconocido me estaba consumiendo. Empezaban a fallarme las fuerzas, estaba cansado, sentía náuseas, vértigos y una nefasta tos anunciaba mi final. Tomé entonces la mala decisión de buscar información sobre gatos y otros animales con problemas de comportamiento. Y digo mala porque me encontraba demasiado ofuscado y enfermo para que mi criterio fuese objetivo. Por otra parte, todos sabemos qué sucede cuando uno se adentra en el mundo digital. Instantáneamente aparecieron miles de resultados. Eliminadas las páginas de veterinarios y los vídeos de César Millán, el encantador de perros, la información me dirigía a la senda de lo místico. Y solo conseguía acrecentar mi paranoia y mi ritmo cardíaco. Uno de los artículos más extensos hablaba de la relación de estos animales y el más allá, desde el culto a la diosa Bastet en el antiguo Egipto. Pero sobre todo, hablaba de brujas. Entre la baja y la alta Edad Media, los gatos negros no solo eran portadores de malos augurios y mala fortuna, sino que estaban directamente ligados, casi emparentados, con las más perversas y sádicas brujas. Fue entonces cuando leí un término que me llamó la atención: el familiar. Al parecer, desde tiempos remotos, aquellos que dominaban las artes arcanas con cierta maestría eran capaces de invocar a uno de estos espíritus como acompañante, sirviente, guardián o en ocasiones espía. Los familiares eran a veces poderosos y peligrosos demonios con los que la bruja o el hechicero habría sellado un pacto de sangre. Cuanto más leía, más dudas surgían, más preguntas. Seguía encerrado en mi despacho. Tenía las luces apagadas y solo el brillo de la pantalla y algunos débiles claros de luna iluminaban la habitación. Entonces tuve una escalofriante sensación que me erizó el vello. La sensación de que no estaba solo en aquel despacho. Imposible, pensé. Volví a sentir una presencia amenazante a mi espalda. La tensión me encogió sobre la silla, pero no quería dejarme llevar por el pánico. Tranquilízate. La puerta está cerrada, me dije. De pronto, escuché algo. Era un sonido grave, casi inaudible, que poco a poco iba aumentando su volumen. Me giré sobresaltado, empuñando el abrecartas. Susurré furioso pero sin fuerzas. ¿Dónde estás? Me levanté y presioné el interruptor para encender la luz de la habitación. Busqué al bastardo, sin bajar el arma. No había nadie. Podía haber despertado a Julia, pero no me importó. Abrí la puerta con cuidado para no hacer demasiado ruido. Quería ver con mis propios ojos dónde estaba ese animal. Mientras me giraba, la luz se volvió a apagar. Sentí unas garras que cruzaban mi garganta de lado a lado, junto a un horripilante gruñido. Ni siquiera pude ver nada. El impacto, sumado al intenso dolor, hicieron que me tambalease, dando 2 o 3 pasos hacia atrás y tropezando contra una silla de madera colocada a la izquierda de la puerta. Algunos libros y un par de botellas,
También cayeron al suelo haciendo bastante ruido, sobre todo a aquellas horas de la noche. Un hilo de luz brillaba trazando el contorno de la puerta con claridad. Una incontrolable furia se apoderó de mí. Me agaché, palpé el suelo hasta volver a sentir el filo de mi improvisada defensa. Me levanté de un salto, pero antes de que posara una mano sobre el pomo, noté sus garras en mi pecho. Un dolor terrible, como el de 10 agujas al rojo vivo. Pero la rabia me hizo resistir. Lo agarré por la cabeza y le atravesé el pecho. Fue instantáneo. Lo solté y cayó muerto al suelo. «¡Mierda, joder! ¿Qué has hecho?», me dije ansioso. Pensé en Julia. No podía enterarse. Como un asesino en la noche, recogí sus restos y salí al jardín. Busqué un lugar apartado bajo un frondoso arbusto, cavé un agujero y lo enterré. Después volví a mi oficina y limpié todo con cuidado. Me miré al espejo. El arañazo en mi garganta todavía sangraba, pero era superficial. Podía esconderlo bajo el cuello de la camisa. Subí a la habitación y me metí en la cama sigilosamente, tratando de no despertar a Julia. Estaba histérico, pero también exhausto. Mis ojos se cerraron sin que pudiera evitarlo. Me desperté dudando de mis actos, tras una noche de horribles pesadillas. Bajé las escaleras descolorido y temblando, pensando en qué decirle a Julia. Pero al cruzar el vistoso arco que separa el vestíbulo de la cocina, me quedé petrificado, atónito. Julia estaba sentada en un taburete. Se tomaba un café mientras acariciaba el lomo de aquel tétrico gato, que descansaba sobre la encimera con los ojos entrecerrados. Me saludó cariñosamente. Julia, no el gato, pero yo no contesté. No podía apartar la vista de aquella aparición. Habló 2 veces más. Julia, no el gato, hasta que yo la miré y respondí tartamudeando. Se levantó angustiada y apoyó su mano sobre mi frente. Me ofreció otro de sus malolientes brebajes para bajar la fiebre y equilibrar mi sistema nervioso, algo que llevaba haciendo desde el primer día y que no había servido para nada. De hecho, creo que aquellas pócimas caseras agudizaron los síntomas. Llegué a desconfiar de ella, pero lo descarté de inmediato. Julia, sin una sola queja, sin pedir nada a cambio, actuaba como mi enfermera las 24 horas, sacrificando su tiempo y sus energías, cuidando a un idiota que había conocido solo unos meses antes. Cuando madrugaba y salía de la habitación caminando de puntillas para no despertarme y traerme un desayuno de 5 estrellas a la cama, pensaba: «¡Qué suerte has tenido! ¿Qué harías si ella no estuviera a tu lado?». Pero ¿cómo explicar el regreso de entre los muertos de aquel jodido gato? No me atreví a contárselo. A Julia, no al gato. Lo dejé pasar como una vívida pesadilla. Pero nada cambió. Vivía atormentado por una nebulosa criatura que me causaba tremendos raptos de ira y penosos ataques de ansiedad. Sin embargo, todo era tan normal cuando Julia estaba en casa que acudí a mi antiguo psiquiatra. No fui del todo sincero con él. Resumí mi situación omitiendo los hechos más delirantes y luctuosos. «Has pasado mucho en los últimos 12 meses, Rafa», me dijo. «Creo que tu reacción es normal. ¿Tienes miedo? Miedo al cambio, a continuar con tu vida, con otra mujer y en otro lugar». Su argumento tenía mucho sentido, era cierto. «Y he de decir a tu favor», añadió con humor, «que el particular comportamiento de algunos gatos puede irritar a cualquiera, no solo a ti». Nuestra fugaz charla fue terapéutica. Sus consejos fueron simples pero lógicos. Ignorarlo y hablar con Julia abiertamente sobre ello. Lo hice, al igual que con el Dr. Durán, en una versión Disney de aquella película de terror. La conversación fue tensa al principio. Inexplicablemente le molestó que hubiera llamado al doctor, como si fuésemos agentes de la CIA, custodiando valiosa información de seguridad nacional. Me preguntó acelerada qué le había contado. Y en cuanto escuchó mi declaración, se transformó de nuevo en la adorable y patosa farmacéutica,
incapaz de romper un plato. Se acercó a mí coqueteando, me abrazó y me dijo: «Lo siento, mi amor. No quiero que te destrocen con medicamentos. A mí me gusta como eres, con tus manías y tus fobias. Como si yo fuese un puto hipocondríaco. Qué buena era la hija de perra». No hace falta que os diga que la estrategia de ignorar a un gato que intenta acabar contigo no funcionó. Perdí la cabeza antes que la vitalidad. Era consciente que me estaba volviendo huraño, malhumorado y violento. No podía evitarlo. Ese pequeño cabrón estaba ganando la guerra. Me estaba empujando hacia las tinieblas. No era un espejismo, ni mi imaginación. Quedó demostrado cuando volví a matarlo, y no solo una, sino 3 veces más. Lo ahogué sin compasión en la bañera con mis propias manos. Vi con mis propios ojos cómo se abrasaba en el fuego de la chimenea y lo aplasté con las ruedas de mi coche. Y cada mañana volví a escuchar sus desquiciantes maullidos en cuanto abría los ojos. Era cuestión de tiempo que consiguiera su objetivo. Tramé todo tipo de argucias y trampas, pero nada funcionó. Fue el presentador del Canal 4 quien me devolvió por unas horas al presente. Llevaba mucho tiempo desconectado de la realidad. Escuchar las noticias fue como una bofetada durante un ataque de pánico. Se me ocurrió una idea no más surrealista de lo que estaba viviendo. Si Julia hubiera protestado demasiado cuando la unidad XVX entró por la puerta de nuestra casa, hubiera sospechado. Y ella lo sabía. Pero no pudo contener su incomodidad ante la presencia vigilante del androide. Tuvimos una semana de continuas discusiones, pero la primera vez que XVX hizo crujir el pequeño cuello del gato, con un inapreciable movimiento de sus potentes dedos hidráulicos, supe que la inversión había merecido la pena. No era un modelo de venta al público, pero me serví de algunos contactos para conseguir uno. XVX tenía el tamaño de un humano de altura media y complexión atlética. No era tan fuerte como los Vulcan o los Viking, pero sí mucho más rápido y ágil. Podía levantar hasta 4 toneladas sin problemas y saltar a una altura de 9 metros. Estas unidades estaban diseñadas para operaciones de asalto, recuperación y rescate. Resistente a las inclemencias meteorológicas, experto en combate, armas y supervivencia. Equipado con una coraza de aspecto humanoide, sumergible e ignífuga. Y como el resto de sus hermanos, creado para servir y proteger a los humanos. El perfecto guardaespaldas. Pude esbozar alguna parca sonrisa entre dolores musculares y fiebres. El gato había dejado de ser un problema. Ahora tenía que averiguar qué me estaba matando. Sí, es muy fácil juzgar los hechos una vez han pasado.